Cada uno de nosotros nacemos en este mundo sin elegir a nuestros padres, nuestra nacionalidad o nuestro rostro. Simplemente, cuando abrimos los ojos contemplamos un mundo que se mueve a nuestro alrededor. Existimos aquí y pasaremos nuestros momentos de infancia de manera casi inconsciente. Una vez que hayamos dejado la infancia, parafraseando al filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, comenzaremos a enfrentar el problema de elegir qué hacer con lo que han hecho de nosotros. Jean-Paul Sartre es uno de los pensadores más reconocidos e icónicos de la filosofía existencial, un movimiento de pensamiento que tomó forma durante el siglo XIX, encabezado por personajes como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche y Fyodor Dostoyevsky, y luego popularizado por pensadores como Albert Camus, Martin Heidegger y, por supuesto, Sartre. En una de las conferencias más famosas de Sartre, el existencialismo es un humanismo, el filósofo francés resumió uno de los principios más importantes de esta corriente con la frase: la existencia precede a la esencia. Y cuando mencionó esencia, quiso decir las cualidades de una cosa que crean su propósito. Por ejemplo, Sartre hace referencia a cómo se diseña una tijera con un propósito específico en mente antes de fabricarla. Esto es, el de cortar, y solo una vez que se le da un propósito predeterminado y se diseña en consecuencia, se fabrica. La humanidad hace esto con casi todo lo que fabrica. Y aquí está el comienzo de nuestro problema existencial. Según Sartre, no existe un significado o una razón predeterminada para la vida humana. No existe una figura de autoridad que nos diseñe a nosotros o a nuestras vidas. Y nuestra existencia no tiene esencia antes de nuestra existencia. Más bien, la vida existe para sí misma y más allá de sí misma. Es intrínsecamente sin sentido. Siempre que nuestro sentido de la razón y la lógica se enfrentan a esta posible comprensión de que la naturaleza de la vida, nuestro yo, no está de acuerdo con el mismo orden de la razón, es que podemos encontrarnos en una situación de crisis existencial. Sin embargo, Sartre y los existencialistas no ven esto como una desesperación, sino más bien como una justificación para vivir. Si no estamos hechos con un propósito específico antes de serlo, creamos nuestro propósito a través de nuestro ser. En otras palabras, solo a través de las elecciones que hacemos y las acciones que realizamos en la vida, podemos crear quiénes somos y qué significado le damos a la vida. El hombre, decía Sartre, no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo. Por tanto, no es más que la suma de sus acciones. La inherente falta de sentido de la vida es una libertad inherente, una libertad para elegir quiénes somos, cómo vivimos y qué nos importa. Y aquí experimentamos el siguiente peldaño de nuestro problema existencial, la ansiedad o angustia de elegir, con esencialmente un número potencial infinito de opciones y combinaciones sobre cómo vivir y pensar. La ansiedad de elegir correctamente puede ser bastante pesada. Sin embargo, irónicamente, la elección que hacemos aquí como reacción a la ansiedad de elegir es quizás la más importante de todas. La respuesta instintiva más fácil a la ansiedad de elegir es simplemente no elegir. Es decir, pensar por medio de patrones e ideales de vida populares, seguir un estándar de creencias, propósitos establecidos y desviar casi toda la responsabilidad de elección hacia los demás. Empero, Sartre se refirió a esto como mala fe, una forma de mentirnos a nosotros mismos y negar nuestra libertad, un intento a corto plazo de amortiguar la ansiedad de ser, que a su vez cuesta la pérdida potencial de nuestro verdadero yo y de nuestro verdadero sentido del mundo. Incluso elegir no elegir sigue siendo una elección. No se puede escapar al requisito de elección. La elección solo puede reducirse a elegir
o no elegir. Y esta es quizás la elección existencial fundamental. Elegir o no elegir. Porque en esta elección uno aprovecha la angustia de la libertad humana o la abandona, construye una vida de intención o vive una vida de complacencia. Cada uno de nosotros tenemos nuestro pequeño tiempo de vida en el mundo. Nuestra vida es, en última instancia, nuestra vida. Y mientras no dañemos a otros en el proceso, debemos crear una vida con nuestro propio significado, determinando nuestros propios objetivos de importancia, comprometiéndonos a perseguirlos y cosechando el propósito de vivir. A decir verdad, rara vez tenemos información suficiente para tomar una decisión adecuada. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a decisiones sustanciales sobre lo que queremos, quiénes deseamos llegar a ser y qué debemos hacer para lograrlo. Y en la mayoría de los casos, ninguna de estas decisiones se muestra evidente. Y si profundizamos en el análisis de cada elección, siempre encontraremos un motivo para arrepentirnos, quedarnos en el trabajo, o renunciar, hacer ese viaje, o permanecer en el mismo lugar, enamorarnos o estar solteros, seguir un camino o el otro. En todos los casos, cualquiera que sea la elección, solo sabremos el resultado de la que elijamos, y ninguna de las que elijamos resolverá la incertidumbre de la vida. Sin embargo, tal vez se trate menos de acertar en el curso más adecuado de vida y más de intentar hacerlo con esfuerzo, honestidad y virtud. Vivir una vida que pueda recordarse con el conocimiento de que algunas de nuestras decisiones tal vez fueron erróneas en sus efectos, pero acertadas en su intención. Por supuesto, es increíblemente difícil y complicado lidiar con la vida, considerar los conceptos abstractos de existencia, significado y ser. No obstante, el agobio y el desafío que se encuentra en esto, en el torbellino de la incertidumbre, el absurdo y la responsabilidad, es quizás el precio inevitable del gran regalo que todos recibimos al nacer. Pero es solo eso, un regalo. Y enfrentar el abismo de la angustia de la elección y soportar el peso de uno mismo no son más que bellos y latentes recordatorios de la potencia de la vida que corre por nuestras venas. Y quizás nuestro único trabajo sea darnos cuenta de esto y hacer que el regalo valga su precio. De acuerdo con Sartre o no. Sin duda, sus ideas rememoran que deberíamos dejar de lado lo fácil y común, por lo único y grandioso de asumir la responsabilidad de nuestra vida y de lo que elegimos hacer con ella. En definitiva, no importa lo que hagamos, digamos o pensemos, siempre habrá muchos que no estén de acuerdo, que nos juzguen, ridiculicen o se molesten por nuestras decisiones. Pero es de vital importancia que intentemos, con la mayor frecuencia posible, asegurarnos de que, entre esas personas, nuestro yo no sea uno de ellos. Sin más, gracias por tu atención. Hasta la próxima.